Buenas tardes a todos. A mí me corresponde darles una introducción a la temática de edición génica y darles algunas herramientas que les van a servir para entender mejor las charlas que siguen a continuación. Bueno, lo primero que todos nos preguntamos cuando entramos en este tema es ¿de qué hablamos cuando hablamos de edición génica? Una definición bastante sencilla es que edición génica consiste en hacer modificaciones. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí. Modificaciones muy precisas en el ADN utilizando un conjunto de herramientas de la ingeniería genética bastante particulares. Esto quizás para algunos va a ser ya como, otra vez hay que explicar estos temas, pero por las dudas lo vamos a repasar. Si hablamos de ADN, recordar que el ADN es la molécula donde está almacenada la información genética de un organismo y que en las células eucariotas ese ADN está contenido en el núcleo de la célula y en algunos momentos particulares de la vida de esa célula está formando estructuras concretas que son los cromosomas, ¿sí? Y, no sé qué, ya empiezo haciendo, ahí está. Bueno, si pudiéramos observar ese ADN, podríamos darnos cuenta que está organizado en unas unidades funcionales a las que llamamos genes. Los genes son porciones de ADN que tienen la información para cumplir con una función. En general tienen que ver con la síntesis de proteína, pero no es lo único con lo que pueden estar relacionados. Y las proteínas, bueno, ya las conocemos, son aquellas moléculas que están encargadas de llevar adelante gran parte de los procesos que ocurren en la célula. Un ejemplo de proteína bastante compleja son los anticuerpos, ¿sí? Bien. Durante la división de la célula tienen que ocurrir varios procesos para dar lugar a dos células hijas que tengan la misma información genética que la célula madre de la cual provienen. Parte de los procesos que deben ocurrir corresponden a la duplicación de ese material genético. Y durante la duplicación del material genético, cuando una hebra sirve de molde para la síntesis de una nueva hebra de ADN, que va a ir, digamos, luego a la célula hija, el sistema no es perfecto y puede ir incorporando alteraciones en el ADN. Esas alteraciones pueden ser o no corregidas por mecanismos que tiene la célula que funcionan o podemos pensar que funcionan como un editor de texto, ¿sí? Si tienen acá esta oración que dice había huellas en el lugar, está marcado, pero no necesitaría marcarlo, ustedes pueden ver que hay dos errores de ortografía, ¿sí? Bueno, si el corrector de texto funciona adecuadamente, ambos errores deberían corregirse y el mensaje ahora estaría escrito de forma correcta. Sin embargo, si ese corrector no es eficiente, pueden persistir algunos de estos errores que van a seguir, digamos, propagándose en las siguientes copias del texto que hagamos. Y si hablamos de ADN, en las siguientes moléculas de ADN. Esos errores pueden, si no son reparados, entonces permanecer a las siguientes generaciones. La duplicación de ADN no es el único mecanismo por el cual pueden incorporarse errores en el ADN, también se pueden producir cambios en el ADN en respuesta a la presencia o a la acción de agentes exógenos como la luz ultravioleta o distintos tipos de radiación. Ahora bien, si este cambio entonces persiste es cuando lo conocemos con el nombre de mutación, ¿sí? ¿Y qué va a pasar como consecuencia de una mutación? Puede ese fragmento de ADN, digamos que ahora tiene una modificación, puede seguir dando lugar a la misma proteína. Si la modificación que ocurrió está en algún lugar determinado que no afecta a la proteína resultante, puede dar lugar a una proteína que ahora tiene un cambio respecto a la proteína original y eso le puede conferir alguna modificación en su función, o en el peor de los casos puede resultar en la ausencia de una proteína y eso podría estar aparejado a un fenotipo particular en el organismo que tenga esta mutación. Ahora bien, si bien nosotros vinculamos siempre la palabra mutación en general a cambios que tienen que ver con, por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad en un organismo, tenemos que recordar que las mutaciones son la base de la diversidad que hoy conocemos, ¿sí? Gracias a esas mutaciones, o esas mutaciones, mejor dicho, constituyen la materia prima sobre la que actúa la selección natural. Y son la base del mejoramiento, ya sea el mejoramiento vegetal,
Por suerte estas imágenes no son tan apetitosas como otras que puedo poner a esta hora de la tarde. Ahí tienen 2 ejemplos, sí, no voy a hacer muchos ejemplos en plantas porque, digamos, el perfil de la audiencia es otro, pero ahí tenemos lo que sería una banana sin el mejoramiento por selección artificial ejercido por parte del hombre durante miles de años, y el otro ejemplo es la zanahoria. Y lo mismo, estos cambios en el ADN son la base del mejoramiento animal, que podemos ver ejemplificado muy bien con nuestras mascotas. Bien, ahora la jornada es sobre edición génica, ¿sí? Toda esta introducción es para llegar al punto de cómo hacemos para introducir estos cambios en el ADN, pero de manera direccionada. Y para eso lo que vamos a hacer es utilizar los mismos mecanismos de reparación que la célula usa cuando ocurre un daño por una causa exógena no voluntaria. Entonces, cuando el ADN sufre un corte en ambas hebras de su molécula, se activan mecanismos de reparación en la célula que pueden ir por 2 caminos diferentes. Por un lado, la célula va a intentar, o los mecanismos de reparación van a intentar unir esos extremos de ADN resultantes del corte, o como consecuencia del corte, y esto se conoce como unión de extremos no homólogos, y el resultado suele ser una molécula de ADN que gana o pierde algunas bases en su composición. Por eso, digamos que eso estaría representado en esa caja color violeta que tienen en el esquema. Y eso tiene como resultado la aparición de inserciones o de lesiones que suelen resultar en la pérdida de función de ese gen. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien. Ese es uno de los caminos que puede seguir la maquinaria de reparación. El otro camino es, si dispone de una secuencia de ADN que tiene homología con la zona donde se produjo el daño, puede utilizarla como molde para la reparación y hacer lo que se conoce como reparación por recombinación homóloga. Y ahora la secuencia de ADN resultante va a ser idéntica a la que existía antes del daño. Bien, y si en el molde de reparación yo le coloco una secuencia nueva, va a tener una secuencia que coincide en parte con la zona que yo quiero reparar para que este mecanismo funcione, pero además puedo agregar nuevos fragmentos de ADN, ahora los va a incorporar en la zona donde se había producido el daño. Y básicamente este mecanismo, junto con otras cosas, es lo que sirvió un poco en parte de inspiración para las herramientas de edición génica con las que hoy en día contamos. Yo les voy a mencionar, porque en general cuando hablamos de edición génica pensamos en CRISPR, que es lo que va a llevar gran parte del resto de las charlas, pero no son las únicas herramientas de edición génica. Las primeras que empezaron a desarrollarse y a aparecer en la literatura se conocen como nucleasas de zinc finger, por un lado, y TALEN, o nucleasas que utilizan efectores tipo TAL. ¿Pero en qué consisten más allá del nombre? Sí, que puede ser un poco complejo. Básicamente consisten en acoplar enzimas que tienen una actividad que se conoce como nucleasa, es decir, que son capaces de realizar este corte en la doble hebra del ADN y direccionar esas nucleasas a lugares específicos del genoma, que son los lugares donde nos interesa generar la edición, ¿sí? Ven que en los 2 casos, allá lo que dice FOC1, esa es la nucleasa. Esa es una enzima que puede ir y cortar el ADN. Lo que cambia entre los 2 métodos, y que también va a cambiar cuando hablemos ahora de CRISPR, es cómo esa nucleasa se guía a su lugar donde va a ejercer el efecto de corte. En el caso de los zinc finger, son módulos, digamos, proteicos, bastante complejos también de ensamblar, y en el caso de las nucleasas efectores TAL también es un módulo que son repeticiones de aminoácidos, son muchas repeticiones, como 17 repeticiones de 34 aminoácidos. Los que entiendan, digamos, qué son estas unidades van a darse cuenta que es algo bastante complejo. En los 2 casos, el sistema funciona y podemos obtener el ADN editado en el lugar de interés. Pero es complejo, como les decía antes, de ensamblar, y esto hizo que no muchos laboratorios pudieran manejar esta tecnología, digamos, con frecuencia. A partir del año 87 empezaron a haber distintos trabajos de investigación en los cuales se empezó a describir un mecanismo que ocurría en bacterias y en arqueas,
y que tenía que ver con procesos que ocurren normalmente en estos microorganismos para defenderse frente al ingreso de ácidos nucleicos exógenos. Esto, yo les digo, fue alrededor del año 87 y acá tienen como, digamos, un mapa donde muestran qué lugares del mundo se fueron dando descubrimientos importantes que llevaron a que hoy conozcamos y podamos utilizar esta otra herramienta de edición génica que es la que se conoce como CRISPR-Cas. CRISPR-Cas, en el año 2007, investigadores trabajando en Danisco, ¿sí? Una empresa, demuestran que funcionaba como un sistema inmune en bacterias y, digamos, ¿por qué un sistema inmune? Lo que vieron es que cuando las bacterias son infectadas por virus, que se conocen como fagos, este ADN que el virus inyecta en la bacteria puede ser reconocido por la bacteria y parte de ese ADN puede ser integrado como parte de su propio genoma. Y esto deja una marca en la bacteria que hace que se active un mecanismo que cuando vuelvan a infectarse las bacterias con los mismos virus, ahora el ADN de estos virus sea reconocido y degradado por el propio mecanismo de la bacteria. Esto fue alrededor, como les decía, del año 2007. Llevó bastante tiempo, bueno, en realidad no tanto tiempo, ¿no? En el año 2012, un grupo de investigadoras demuestra que este sistema puede funcionar in vitro, es decir, fuera de la bacteria, y pueden mostrar todos los elementos independientes que son necesarios para que funcione. Y en el año 2013 es la primera vez que se demuestra en células de mamíferos que el sistema funciona y que puede editar ADN de una célula. Y ya no, digamos, en un tubito de ensayo, ¿sí? Bien, y entonces, ¿en qué consiste CRISPR? Tanta introducción. Bueno, al igual que las otras dos herramientas de edición génica que les mencioné, consiste en una proteína que puede ejercer un corte en la doble hebra del ADN. En este caso la proteína se conoce como Cas9, también es una proteína de origen bacteriano. Hoy en día se conocen varias proteínas tipo Cas, pero Cas9 fue de las primeras que se describió y de las que más se utiliza. Y a diferencia de los otros sistemas, en vez de estar guiada a su sitio blanco por módulos, digamos, que son de origen proteico, quien las guía al sitio donde queremos generar la edición es una molécula de otro ácido nucleico que es el ARN. Y esto hace que metodológicamente sea mucho más sencillo de implementar que las otras dos estrategias de ingeniería genética. Y por eso, si miramos el número de publicaciones que fueron apareciendo con los años, y este gráfico se queda en 2015, en 2018 ya el número, digamos, era mucho más alto. En amarillo tienen Zinc Finger, en rojo tienen Talent y en azul tienen CRISPR. CRISPR, cuando aparece, es la que más rápidamente se adopta y hoy prácticamente todo el mundo que hace edición génica lo hace utilizando esta herramienta. ¿Cómo se generan, para ya ir redondeando, células y organismos genéticamente editados? Bueno, hoy en día podemos directamente introducir los componentes necesarios, esto es la enzima Cas9, que es la que va a hacer el corte, y la guía de ARN, que es la que va a marcar la zona de ADN donde se va a hacer el corte, y se los puede, digamos, ingresar en la célula o, por ejemplo, en un embrión de mamífero, de un ratón o de algún otro animal directamente, o se puede introducir en esas células ADN que tiene el mensaje para sintetizar en las propias células Cas9 y el ARN guía. Y luego, si lo que estamos tratando de obtener es un animal editado genéticamente, ese embrión modificado puede introducirse en un animal hembra que va a seguir adelante con el desarrollo embrionario y que va a dar lugar a los ratoncitos que van a estar editados en alguno de sus genes. ¿Para qué usamos la edición génica? Van a ver ejemplos bien concretos en las próximas charlas, pero es una herramienta que, como dijo el doctor Mentaverri, está revolucionando, digamos, no solo la salud, sino el mejoramiento animal y el mejoramiento vegetal. En el caso de mejoramiento vegetal lo podemos utilizar para obtener cultivos que tengan resistencia a enfermedades, tolerancia a herbicidas, eliminación de antinutrientes. Por ejemplo, hay mucha gente tratando de obtener un trigo apto para celíacos utilizando estos métodos, mayor aprovechamiento de recursos. En el caso del mejoramiento animal, también resistencia a enfermedades, aumento de la producción,
mejoramiento de las condiciones de cría de los animales, y en el caso de la salud humana, bueno, el fin obvio y, digamos, más perseguido, que es el tratamiento de enfermedades de base genética, el control de vectores en la transmisión de enfermedades y el desarrollo de modelos de enfermedad. Y les recomiendo seguir los trabajos de un investigador español que trabaja en Madrid, cuyo apellido es Montoliu, que está haciendo unos trabajos muy interesantes en todo lo que tiene que ver con edición génica. Él trabaja en albinismo, y esto es simplemente para mostrarles que la edición génica nos permite transferir mutaciones que creemos que son responsables de un fenotipo, de una enfermedad, a un modelo animal, para luego poder estudiar los mecanismos que tienen que ver con la enfermedad y pensar en distintos tratamientos. El ratón que se ve acá como con un pelaje más grisáceo es un ratón en el que se editó, utilizando CRISPR-Cas, una zona que tenía que ver con la actividad de un gen que estaba potencialmente relacionado al albinismo. Y el ratón, bueno, tiene, digamos, un aspecto o un fenotipo que hace creer que estaban estudiando el gen correcto. Y de hecho ahora grupos como este lo que hacen es lo que llaman avatars, que es transferir mutaciones que van encontrando en distintas personas que tienen, por ejemplo, albinismo, a un ratón, y cada persona tiene un ratón asociado, digamos, en el cual pueden estudiar los mecanismos moleculares que están detrás de esa enfermedad. Y para terminar, les cuento que si bien esta técnica, recién en el 2013 se demostró que era funcional en células en mamíferos, estos son datos de esta semana, hay ya 29 ensayos clínicos aprobados en distintas partes del mundo, 10 en Estados Unidos, 2 en Canadá, 14 en China, bueno, China es un mundo aparte, y 3 en Europa. Esto solo con CRISPR-Cas, después hay algunos más con TALEN y con Zinc Finger. Pero es para que tengan una idea de la magnitud que está tomando este desarrollo, sobre todo en salud humana, ¿sí? Pero también en otros campos. Bueno, con esto los dejo y gracias por la atención.